Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Solo unos pocos elegidos tienen la suerte de llegar al primer equipo de la Real Sociedad después de formarse en sus categorías inferiores, y muy pocos tienen el arrojo de renunciar a ese premio cuando lo están disfrutando. Iñaki Álava lo hizo en 1990, sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo a su entrenador y a sus compañeros. Álava debutó en el Sanse la temporada 1985-86 y se consolidó como titular en la siguiente. Debutó con el primer equipo en la segunda mitad del último partido de la temporada 1987-88, un empate a 1 en el Molinón ante el Sporting de Gijón, en un equipo en el que todavía jugaban Gorriz, Gajate y Larrañaga en el centro de la zaga. Eso hizo que fueran pocas sus apariciones en la siguiente campaña, solo 5 partidos. En la temporada 89-90 ya jugó en 16 ocasiones y marcó un gol en Atocha ante el Valencia. Su papel en la Real estaba creciendo cuando soltó la noticia. Dejaba el fútbol y lo anunciaba en una rueda de prensa que tuvo lugar el 16 de agosto de 1990, en plena pretemporada, y en la que le acompañaba el presidente del club, Iñaki Alquiza. En esa comparecencia, el entonces ya exjugador Churiurdin daba explicaciones muy sinceras. Llevaba mucho tiempo meditando la decisión y sé que la gente nunca lo va a entender. Nunca he disfrutado jugando al fútbol, incluso he sufrido. Ha llegado un momento en el que he perdido toda la ilusión por seguir jugando. No es una rabieta, es una decisión muy meditada, dijo. En esa misma rueda de prensa, Alquiza afirmó que se había llevado una sorpresa muy grande de la que todavía no se había recuperado. El entrenador de la Real, Marco Antonio Boronat, lo calificó como una gran desilusión porque tenía muchas esperanzas puestas en él. Iñaki Álava dejó de ser futbolista profesional para centrarse en sus estudios de Derecho, pero por ese lado tampoco alcanzó la felicidad que buscaba, al menos no de una manera completa, y acabó accediendo a regresar a la Real apenas 14 meses después de dejar el equipo. El peso de las conversaciones para su vuelta lo llevó el entonces tesorero del club, Manuel Adúriz. Tras varias charlas, Álava aceptó escuchar la oferta de la Real, que era la de retomar el contrato que expiraba en 1992, el que tenía cuando anunció que dejaba el equipo. Para terminar de decidirse, y aunque mantenía el tono físico por jugar en el equipo de fútbol de la Universidad del País Vasco, quiso hablar antes con Jon Toshak, ya entonces de nuevo entrenador de la Real, y con Javier Expósito, padre futbolístico de tantas generaciones de jugadores realistas. El 22 de octubre de 1991 volvió a los entrenamientos y el jugador dio explicaciones en una rueda de prensa posterior. Cuando lo dejé estaba atravesando un mal momento, tenía muchas cosas en mi cabeza y todo ello hizo que solo viera en el fútbol inconvenientes. Ahora sé dónde me meto, dijo. Este año he vivido determinadas experiencias que me han hecho entender que la vida del futbolista es un privilegio, añadió. Toshak le consideraba entonces literalmente uno de los pilares de la futura Real y recordaba que fue el mejor realista en su primer partido como titular en San Mamés en el último derbi que jugaron allí Arconada y Zamora. Álava entró en la convocatoria para la visita a Valladolid 3 semanas más tarde del anuncio de su regreso, aunque no volvió a los terrenos de juego hasta el 24 de noviembre, sustituyendo a Carlos Xavier en la segunda mitad del partido contra el Sevilla en Atocha, que acabó en empateados. Álava acabó jugando un total de 96 partidos con la Real Sociedad, pero se quedó lejos de lo que apuntaba cuando tanto Boronat como Toshak le dedicaban los elogios mencionados. Tras su regreso marcó 2 goles más, uno de ellos en la Copa ante el Real Madrid en el celebrado triunfo en el partido de vuelta en la última batalla de Atocha en el año 1993, a pesar de que aquel 4-1 no bastó para eliminar al Real Madrid. Con las llegadas de Loren y Albistegui y la aparición de Picabea, Álava se quedó sin sitio, y al finalizar la temporada 94-95, con Salva Iriarte en el banquillo, la Real decidió no renovarle. Apenas jugó una temporada más, en segunda con el Extremadura y en segunda B con el Racing de Ferrol, y dejó el fútbol, esta vez definitivamente, sin llegar a cumplir los 30 años.